saludarlos. Bueno, si me hace el favor, por favor, Suan, vamos a seguir hablando respecto a donde nos quedamos de la ley. Bueno, la semana pasada si pueden, por favor, cerrar sus audios. Nos quedamos en el artículo 6 bis. Que dice lo siguiente. ¿Alguien podrían ponerlo, por favor? Dice, el Estado promoverá las adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas acordes con las necesidades de este sector de la población, así como campañas de difusión en materia de educación vial. Te vas al artículo 6 bis, porque ahí es donde nos quedamos. Es 6 bis. Es la página 6. Bueno, entonces, nos establece aquí el artículo que el Estado promoverá las adecuaciones urbanísticas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto vamos a entenderlo que a través de la Ley de Metrología y Normalización se está estableciendo, y a través también de otras normas institucionales, la obligación que a la hora que se establezcan que se realicen edificios de carácter público, tengan que cumplir con la norma en materia de discapacidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues que existan rampas, que existan lugares específicos, especiales en materia de baños, en materia de sillas, en materia de la ayuda de coordinación y la forma de poder entrar al edificio, salir, de accesibilidad de los edificios para poder naturalmente contribuir al derecho de lo que marca esta ley. ¿Alguna duda? No. No, vamos. Además de los derechos enunciados, las personas adultas mayores de 65 años de edad en adelante, con una residencia de cuando menos 3 años interrumpidos en el Estado, recibirán una pensión económica equivalente a la mitad del salario mínimo mensual vigente en el área metropolitana o de Guadalajara, excepto aquellos que reciban una pensión o ayuda económica de igual superior de monto al establecido en este ordenamiento, ya sean federales, estatales o municipales. Para el caso de las personas que reciban una pensión o ayuda económica menor a la que se establece en este ordenamiento, el Ejecutivo entregará una cantidad para que sea igual al monto. De aquí nos hablan que son estos los programas institucionales, que ustedes ya los conocen, en relación tanto a nivel federal como municipal, de que todas las personas tengan una pensión económica para vivir. Como ustedes lo checaron, aquí lo leen, lo único que limita el ejercicio de este programa asistencial es determinar claramente, y este derecho, porque no es un programa asistencial únicamente, es un derecho, porque está establecido en una ley,
Es señalar que si tú recibes una pensión y la pensión es menor, pues entonces tienes que hacer un trámite para que ellos te den económicamente el faltante o el restante de lo que tú recibes. Pero si tú al final de cuentas eres pensionado laboralmente, ya sea por el Estado, ya sea por la ley de los trabajadores, entonces pues naturalmente no puedes tú ya recibir esa pensión y este derecho de pensión establecido en esta ley. ¿Alguna duda? No. Perdón, yo sí, puede ser que estén recibiendo la pensión, por ejemplo, ahora que está lo de bienestar, que ya tengan una pensión y aparte estén cobrando esa pensión de bienestar, me refiero. ¿Es posible que se las retiren? Sí, sí es posible, porque cuando tú firmas y solicitas la pensión de bienestar, uno de los requisitos que te dicen es que tú no seas pensionado por ningún sector, tanto público como privado. Y por lo tanto, ese actuar pudiera ser retroactivo, ¿En qué sentido? en que le quiten o le exijan que pague lo que ya recibió. No, ya no va a pasar eso. No va a pasar eso. De hecho, vamos pasando este dato porque me están grabando y quiero comentarles que pues, ¿qué les puedo decir? De acuerdo al programa asistencial, se señala como requisito. Tú tienes que quedar y leer muy bien. Si por ejemplo, anteriormente aquí en el estado te decían que como un requisito para recibirlo en materia de bienestar estatal era que tú no recibieras ninguna pensión. Entonces, si se modifica el programa y no está dentro de las reglas de operación la prohibición de tú recibir o el establecimiento de que tú tengas que ser pensionado, pues entonces, pues al final de cuentas, lo que no está establecido en la ley no está prohibido también en la propia ley. Entonces, de acuerdo a los programas, es como tú puedes acceder o no acceder a este programa que garantiza naturalmente que tú tengas una pensión, aunque no hayas sido trabajadora. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Pero si al final de cuentas tú me dices que lo recibiste y no lo leíste, pues no, creo que sería muy difícil, ¿no? Al final que pudiera haber un medio legal que en donde el Estado a ti te pudiera retroactivamente cobrar. Vamos siendo muy claros, son millones de personas las que lo reciben. Pero de todos modos, pues lo más lógico es que hay que leer muy bien si tú eres merecedor de este requisito o no. Vuelvo a decirles, hay algunos programas que te prohíben y hay otros programas que no te prohíben. Aquí la ley te dice, para ser garante de este programa, usted no debe de recibir ninguna pensión. Y para que usted tenga esta cantidad sin su pensión es menor, entonces se hace un procedimiento para que el Estado le garantice la parte proporcional de lo que hace falta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Gracias. De que al contrario. Seguimos, dice aquí, la forma como se hará valer la pensión económica, la verificación de la residencia, la elaboración y actuación permanente del patrón de beneficios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en este artículo se fijarán en el reglamento y de acuerdo con el presupuesto de egresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco deberá incluir en el proyecto el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco, la asignación que garantice efectivamente el derecho a la pensión económica a que se refiere el presente artículo. Y aquí alguien me podría decir, oiga, doctora, pues ¿qué cree que yo solicité y ya no me la dieron? Hay un andaje en derecho que dice el Estado puede ser hasta donde puede. Y entonces, el problema de estos programas asistenciales, compañeros, es que si bien es cierto, están establecidos en la ley para que te den esta pensión económica, encontramos el problema de que si el presupuesto a ti te marca, la solicitud de ese presupuesto institucional te marca que ocupas 1,000 pesos y a la hora de la realidad se ocuparon 2,000, no hay el ejercicio económico no lo permite.
Entonces, ¿quién van a recibir esos 1,000 pesos? Pues aquellos primeros que hayan podido hacer ese procedimiento. ¿Queda claro? Porque la misma ley te dice hasta donde el presupuesto lo marque y el Estado, a través del Ejecutivo, tendrá que solicitar ese presupuesto, pero el problema de estos programas asistenciales en materia económica es, y ustedes lo han vivido, es hasta donde se puede. ¿Sí? Por eso debe de haber una buena planeación democrática en el Ejecutivo que establezca de cuánto, cómo, a quiénes, por qué, y las límites también como lo marca la propia ley, es decir, nada más se le puede dar esta pensión económica a aquellos que no reciben otro tipo de pensión. ¿Por qué? Porque el Estado está tratando de garantizar económicamente a aquellas personas mayores que no reciben ninguna condición económica por no haber sido trabajadores para que lo tengan. Y así venga esa ayuda de carácter legal en materia de personas mayores. ¿Alguna duda? Artículo 7º. Toda persona podrá denunciar ante los órganos competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño, afectación a los derechos y garantías que establece la presente ley, o que contravenga cualquiera otra de sus decisiones o de los demás ordenamientos que rigen materia relacionada con los adultos mayores. Entonces, queda claro que nosotros como ciudadanos, cuando por alguna situación esta ley se infringe, cualquier persona puede hacer el uso de la denuncia para señalar que se están violentando estos derechos. ¿Por qué lo dice? Porque en algunas situaciones tú tienes que tener un interés legítimo personal para poder denunciar, para tener ese derecho. Y aquí la Constitución y la ley marca que cualquier persona que se dé cuenta que se infringe la ley puede proteger y ayudar con una denuncia a esa persona mayor. Artículo 8º. Las distintas dependencias o entidades de la administración pública estatal o municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, vigilarán y garantizarán la defensa de los derechos de los adultos mayores, otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos administrativos a realizar, además de implementar en su esfera de atribuciones acciones para salvaguardar los derechos de los adultos mayores establecidos en esta ley y en los demás ordenamientos vigentes del Estado. Bueno, esto es una protección que podríamos entenderla como un interés superior. El Estado debe de realizar acciones dentro del campo de la administración pública para poder apoyar, agilizar los trámites administrativos cuando las personas sean mayores. Y ustedes me van a decir, bueno, maestra, esto se hace y en algunos lugares y en otros lugares no se hace. Pero creo que hemos caminado en este rubro porque fíjense que cuando nosotros vamos a una ventanilla, a una institución pública, si ustedes se fijan, ya hay una ventanilla especial para las personas mayores. Cuando vamos a pagar impuestos, lo mismo. Cuando a lo mejor en algunos lugares o dependencias en materia de salud, ya encontramos que hay lugares privilegiados de procedimiento para solicitar esto para personas mayores. ¿Por qué? Pues porque esto es una obligación estatal para ayudar a que el trámite sea más ágil y para poder también garantizar que exista una persona que te ayude directamente a darte a conocer cuál es ese trámite y te ayude a realizar ese trámite de acuerdo al poco o mucho conocimiento que tú puedas tener o que se te dificulte por ser persona mayor. ¿Alguna duda? No. Ok, sí. Siguiente. Las instituciones de educación superior u organismos sociales de las entidades procurarán incluir
en sus planes y programas de trabajo acciones orientadas hacia las necesidades y problemáticas principales de las personas mayores en el Estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice este artículo que es tan importante? A través de la cultura, muchachos, a través de la educación, los procesos de nuestra vida cambian. La educación sirve como una herramienta para que nosotros como seres humanos podamos modificar, realizar cambios de comportamiento. Cuando hablamos nosotros de que existe, y luego posteriormente lo vamos a ver en la ley, que debe haber una cultura en materia de los derechos de las personas mayores, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, como lo marcó el artículo primero, tengamos la obligación, pero más que obligación, el compromiso personal de tener que respetar, de tener que valorar, de tener que garantizar la vida de las personas mayores. A través de acciones positivas, de acciones afirmativas, y una acción afirmativa es una ley que te establece una situación para hacer que garantice afirmativamente ese derecho y que mejore naturalmente la calidad de vida de estas personas. ¿Para qué? Como los comentaba hace un momento, para que no suceda lo que prohíbe el artículo primero, que es que nadie se vea discriminado en su vida por ser una persona mayor de 60 años. ¿Sí? El Poder Ejecutivo y los municipios en su ámbito de competencia promoverán la celebración de acuerdos de concertación con la iniciativa privada a fin de que la atención preferencial para los adultos mayores también sea proporcionada en instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas mercantiles. ¿De qué trata esto? Ya dijimos que el Estado tiene que tener políticas públicas e instituciones para que en sus edificios, para que en la administración pública a nivel federal, estatal y municipal se garanticen los derechos de las personas mayores, en base a sus procedimientos, en base a los procesos que el Estado tiene que hacer y garantizarlos, que son pagos, que son procedimientos laborales, etcétera. Pero aquí también nos marca la cuestión, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, pero aquí también nos marca qué pasa con la iniciativa privada. O sea, la iniciativa privada, sería una pregunta para ustedes. ¿La iniciativa privada violenta derechos de las personas mayores? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que en nuestro sistema jurídico los que violentan los derechos son las autoridades. Por lo tanto, si la iniciativa privada y los particulares no violentan derechos, pero el Estado está obligado a garantizar los derechos de las personas mayores, el artículo es muy claro en decir, bueno, debe de haber políticas institucionales, debe de haber, como lo marca aquí radicalmente el artículo, promover la celebración de acuerdos de colaboración, concertación, participación, a fin de que las personas mayores sean atendidas de una forma adecuada por los particulares. Como lo marca el artículo, por los bancos, por las tiendas de autoservicio, etcétera. Y creo que de aquí hemos caminado porque fíjense que la Agenda 2030, que es la agenda que marca la ONU, la Organización de las Naciones Unidas con sus objetivos, tiene un objetivo muy importante a nivel internacional que marca la obligación de que las empresas solidariamente participen en la vinculación y garantismo de los derechos de las personas. Y un ejemplo claro de esto es cuando ustedes van a los bancos y te dicen hay una fila especial para las personas mayores. Hay una fila especial para los discapacitados. En materia de estacionamientos en las plazas que son privadas, pues hay lugares especiales
para las personas mayores. En las tiendas de autoservicio hay filas especiales para las personas mayores. Entonces, estas son prácticas que no obligan, esto tiene que quedar muy claro, no le obligan al ente privado, a la compañía privada, al banco, a la tienda, a tener el servicio para la persona mayor, no lo obligan. Pero como marca la ley, debe de haber políticas públicas encaminadas a la administración privada, a los servicios privados, para que a través de los convenios de coordinación, colaboración, etcétera, se les dé asistencia preferencial a las personas mayores. Y considero que hemos caminado en estos últimos años respecto a esto. Yo creo que todo el mundo lo hemos vivido cuando alguien tiene una discapacidad o es persona mayor. Claro, obvio que tienes tú latentemente que tener a veces ciertos requisitos como para poder ingresar a un estacionamiento o para que te puedan deducir una cantidad económica en una farmacia o en una tienda de servicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el convenio de colaboración se señala que va a haber esos requisitos y esos requisitos es pues para usar ¿cómo se llama? Un estacionamiento, pues necesitas definitivamente tener alguien que te establezca mediante una credencial que establezca que tú ya tienes esa edad. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿seguimos? Maestra, es a los 65 años, ¿verdad? A los 60. Nuestra ley de aquí, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ONU, no, la persona mayor es mayor a los 60 años. Aquí en Jalisco son 65 años cumplidos. Porque aquí tenemos diferencias de edades. Aquí es a partir de los 65 años para considerarte una persona mayor. Por eso después, cuando veamos ONU, te me va a decir, oiga, maestra, ¿por qué? Porque allá es esa mayoría, es esa edad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, gracias. Sí, maestra. Sí, dime. Tocante a los camiones, también hay problemas. Yo me transporto en camión y muchas veces llevo mi tarjeta y me mienten ¿no? diciendo que está vencida o que le dan a uno el jalón cuando va uno a sentarse y hasta lo ofenden a uno. ¿Qué derecho tengo yo, maestra, para hacer un... Mira, si el camión pertenece al servicio público, tú puedes presentar una queja directamente por escrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o directamente ahí a la Secretaría de que se hace cargo del servicio de autotransporte. ¿Sí? Ahí estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar y lo que sucedió. Y presentar una queja cuando estamos hablando de un servicio público. Porque acuérdense que aquí en el estado tenemos dos servicios de movilidad de transporte, uno público y otro privado. Y cuando es privado, pues a presentar una queja ante movilidad señalando que la compañía está violentando esos derechos porque no está cumpliendo con lo que está señalado dentro de ese acuerdo entre el Estado con la compañía privada. Perdón, maestra, otra pregunta. Sí, sí, claro. De hecho, cuando me subo, nomás marca el marcador, o sea, donde pongo mi tarjeta, pero cuando tengo una denuncia debo llevar alguna prueba, o sea, un boletito. No, nada. Ahí se establece con su testigo. Miren, todas las autoridades, cuando tú presentas una queja, debe de imperar en una autoridad el principio de buena fe. Y el principio de buena fe, naturalmente, es señalarte que te voy a creer a ti antes que nada porque es ese principio. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Pues saca una fotografía porque pues, te va a servir como una prueba y presenta la queja. Ok, maestra, gracias. De nada. Bueno, seguimos. Vamos ahora con el título tercero de la ley, que es de la familia del adulto mayor y de la sociedad.
de la familia. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social. Por tanto, de manera constante y permanente, al hacerse cargo de cada uno de los adultos mayores que formen parte de ella, proporcionarán los elementos necesarios para su atención integral. Primeramente vamos a hacer un preámbulo hablando acerca de qué es la familia. Y miren que uno de los conceptos que todos al mundo aprendimos en la escuela señalaban que la familia, ¿lo recuerdan? A ver cuál era el concepto de familia. Decían que la familia era, de acuerdo a Augusto, decían que la familia era la base de la sociedad, ¿lo recuerdan? Sí. La Sí. familia es la base de la sociedad. O sea, la familia es la semilla que da producto a una sociedad. ¿Y qué tan importante puede ser las relaciones, las acciones, los productos que nosotros vamos a tener cuando vivimos en familia? Digo productos porque al final de cuentas, cuando tú te casas con alguien e inicias una familia y tienes hijos, esos son los productos. Pero esos productos pueden ser productos, y perdónenme la palabra porque es metafórico, pueden ser productos buenos o pueden ser productos malos. Productos positivos o productos negativos. Productos positivos, una familia que tiene comunicación y por lo tanto, cuando alguien de la familia tiene un problema, pues entonces entre todos se ayudan. Ahí está un producto positivo. Pero cuando, producto negativo, cuando dentro de esa familia existe una persona que tiene problemas y por cuestiones de disfuncionalidad nadie le ayuda y esta persona pues se ve afectada o se ve excluida, y ese problema tiene como consecuencia problemas que se generan adentro de esa familia. Encontramos entonces que son productos que no son buenos, productos buenos y productos malos, por un decir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos que la familia es un producto de la sociedad y es la unidad de la sociedad, cuando en una sociedad las familias viven bien, las familias como tales saben cuál es el ejercicio, su función, sus obligaciones, ¿tendremos problemas? En teoría no. En teoría no. Cuando se ejerce, por eso te digo, en teoría, cuando tú sabes que todo se hace bien porque la familia funciona, son familias funcionales, cada quien sabe lo que debe de hacer, cómo comportarse, cada quien sabe cuál es su papel dentro de esa familia, pues no tenemos problemas. Y aquí, si se fijan, dice en el artículo, la familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social. Por tanto, de manera constante y permanente, al hacerse cargo de cada uno de los adultos mayores que formen parte de ella, proporcionarán los elementos necesarios para su atención integral. ¿Por qué? Porque la familia debe de cumplir una función de carácter que es social. Si hablamos que la familia es la unidad social, entonces todo inicia ¿con qué? Todo inicia con que la unidad social tiene como consecuencia que esa unidad se haga cargo de la integridad personal de una persona que está discapacitada, de una persona que está enferma o de una persona que es adulto mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ya nos dicen, la familia del adulto mayor será responsable de otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil del Estado. Bueno, sabemos nosotros que en el Código Civil del Estado hay un capítulo de familia. De hecho, yo me imagino que eso se los platicó el maestro Víctor González. ¿Quiénes son los obligados
a garantizar alimentos? En primer lugar, los padres. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hijos, te ves obligado a garantizar como una obligación legal los alimentos de esos hijos que tú procreaste. Entonces, o que están a tu nombre, porque pueden ser hijos por adopción. Entonces, como un derecho del interés superior del menor, es que tú como padre tengas la obligación de garantizar los alimentos que significan vivienda, vestido, calzado, salud, educación, recreación. Es la primera obligación que adquirimos como padres. Y luego, otra obligación que tú tienes para tener que dar alimentos y garantizar alimentos es una transformación que se da en la vida. Una vez que tú cumples como padre, la propia ley te dice posteriormente hay obligación que si la persona mayor se encuentra en estado de abandono, en primer lugar, que la persona mayor no se encuentra en estado de abandono, porque vean lo que dice el artículo 11, integrarlo y responder socialmente. Y la segunda es que como primera cuestión y obligación de esa familia es que los padres, por medio de sus hijos, por medio de sus nietos, por medio de sus hermanos, de acuerdo a lo que marca la ley, tengan la obligación de garantizarles alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Preferenciales. Y ustedes van a decir, ¿por qué, maestra, está hablando de nietos? Porque posiblemente mi hijo falleció y dejó una herencia a los hijos, que son mis nietos. Pero si yo tengo necesidades primarias y no satisfago mis alimentos, puedo demandar esos alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Porque son derechos preferenciales. ¿Sí o no? ¿Sí me captan esto? Sí, o sea, ese derecho existe antes de que los hijos de mi hijo son puedan derechos, aprovechar. son derechos preferenciales, compañeros. Por eso les digo, miren, el derecho preferencial es que tú como padre, obligacional es que tú como padre preferencialmente tengas, son derechos de preferencia porque son derechos irrenunciables, obligaciones para tú mantener, garantizar los alimentos a tus hijos. Pero también la propia ley de asistencia del adulto te marca que es obligación de la familia garantizar los alimentos de las personas mayores. Y no dice de los hijos, dice, de acuerdo a la ley civil. Bueno, lo lógico es que los hijos son los que tienen la obligación de garantizar esos alimentos y no dejar en estado de abandono a los padres. Pero aquí yo les dije otra hipótesis, que resulta, como es un derecho preferencial establecido en una ley, que resulta cuando mi hijo falleció, yo me quedo en estado de abandono, mi hijo tiene un patrimonio, tiene hijos ya mayores, y entonces de ese patrimonio yo necesito alimentos. Pues ustedes pueden demandar los alimentos. ¿Por qué? Porque el alimento es un derecho preferencial. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? Sí, licenciada, en el caso de que los hijos estén o no tenga hijos o los hijos no estén con capacidad económica para ayudar al adulto mayor por alguna situación familiar propia de ellos, nos tocaría entonces a los hermanos, ¿verdad? Dice la ley que cuando, mira, no, los hijos tienen la obligación de, es como los padres. Pero si tú por alguna situación no tuvieras hijos, entonces, de acuerdo a la misma ley, la ley establece en situaciones de temporalidad y de jerarquía y de tiempo de hermandad, cuál es la obligación de los hermanos menores respecto a los mayores. O viceversa, de acuerdo a la condición específica que se tenga. ¿Sí? Sí, gracias, licenciada. Bueno, entonces dice, otorgar alimentos de conformidad a lo establecido en el Código Civil del Estado de Jalisco. Fomentar la convivencia familiar
cotidiana donde la persona adulta mayor participe activamente y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas de protección y de apoyo. Y aquí la ley marca 3 datos importantes. Primeramente, necesidades afectivas de protección y de apoyo. Entonces, cuando a mí me dice una ley que tú como familia tienes la obligación de apoyar afectivamente a tu padre o madre, que también necesitas que apoyarlo económicamente y que también necesitas darle el apoyo, porque el apoyo puede ser material o inmaterial, dependiendo de la situación. Y obviamente necesitas darle y cumplimentarle sus necesidades afectivas. ¿Por qué? Porque una cuestión es el apoyo, otra cuestión es la protección y otra cuestión es el amor o la afectividad que tú le des a esa persona. Y aquí te dice, la obligación de una familia es fomentar en primer lugar que exista una convivencia familiar adecuada, ad hoc, cotidiana, y cotidiana significa de todos los días, en donde tú a la persona mayor lo quieras, donde tú a la persona mayor todos los días cotidianamente le demuestres un afecto, un cariño, un sentimiento. La segunda, lo protejas. Porque miren, es muy diferente proteger a ser afectivo. Y lo tercero, lo apoyes. ¿Lo apoyes en qué sentido? Tanto material como inmaterialmente en los sucesos cotidianos que él vaya teniendo en su vida como persona mayor. Son 3 cuestiones. Entonces, la ley te dice, debe de haber un entorno familiar que apoye, que proteja y que efectivamente condicione a la persona para que viva bien. ¿Alguna duda? No, maestra. Siguiente. Maestra, no, licenciada, yo sí. Es A ver. que en el caso de los hijos que se les tuvo que hacer la demanda por pensión alimenticia porque de propio no querían aportar a la economía de su mamá, que ya es un adulto mayor, esta parte de la afectiva adolece también completamente, es el caso de mi hermana. Pues Entonces, por eso te digo, la ley te marca 3 cuestiones. Debe de haber un entorno familiar en donde tú a la persona mayor, en primer lugar, le des afecto. En segundo lugar, donde le des protección, porque miren, yo a lo mejor puedo ser muy rica y puedo tener ahí en la casa de mi mamá con 3 personas a su servicio y un médico al día y noche y una enfermera, pero no le estoy dando amor. Y no le estoy dando un apoyo afectivo. ¿Sí te das cuenta? Pues, la ley te dice, tú a la persona mayor debes de crear un entorno donde le des amor, donde cumpla sus necesidades afectivas, donde le des protección material o inmaterial, como sea, y donde le des apoyo. Entonces, dentro de los alimentos son las necesidades, son subsanar las necesidades económicas que tiene para desarrollar su vida integral, que es vestido, casa, vivienda, calzado, salud, y en los menores es educación. ¿Sí? En este sentido, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Por eso hay una Procuraduría Social y luego lo vamos a analizar que determina cuáles son y a nadie le puedes obligar tú a dar amor. Esto es muy subjetivo. La ley te obliga a garantizar los alimentos. Pero si tú analizas este punto, pues la ley te dice como familia hay una obligación. Es un derecho del que lo hagas. Ahora, si tú me dices, hay un instrumento legal donde yo pueda, no. Si tú me hablas de un apoyo económico, sí.
Pero aquí dice fomentar, por eso te dice aquí el artículo, fomentar, la obligación de la familia es fomentar esa convivencia. Y fomentar esa convivencia cotidiana para que tú como adulto mayor participes afectivamente y que la familia promueva el mayor tiempo para que tú te sientas con cariño, para que te sientas con protección y para que te sientas con apoyo. ¿Sí? Bueno. Siguiente. Conocer los derechos de los adultos mayores previstos en la presente ley, así como los que se encuentran contemplados en la Constitución Política del Estado y demás ordenamientos para su debida observancia. ¿No? ¿Por qué? Para que la familia es muy importante en primer lugar. Si yo tengo en mi casa una persona mayor, para mí como familia es muy importante saber cuáles son sus derechos para yo proteger y solicitarle al Estado esos derechos. Para mí como familia también es muy importante saber cuáles son los derechos que el código marca, que las codificaciones en materia de familia, que las codificaciones en materia fiscal, que las codificaciones en materia laboral marca, para en primer lugar yo saber y guiarlo y ayudarle para que a su vez coadyuve a través de mí en el garantismo de esos derechos. Y yo obviamente en el cumplimiento como familia de esos derechos. Es que usted tiene obligación de alimentar a sus padres, yo no lo sabemos. O sea, parte de esta ley es entender que todas las familias deben de saber cuáles son los derechos de las personas mayores para que en el inicio de esta relación de carácter familiar empecemos nosotros a que seamos los primeros correspondientes a garantizarles a las personas mayores estos derechos. Y si no lo hacemos, pues saber que estamos incurriendo a veces en una falta o hasta en un delito cuando hay maltrato, cuando hay violencia. Y recuerden que la violencia no únicamente es física, es psicológica y es emocional. Y las violencias están castigadas por la ley. ¿Alguna duda? No. Yo sí, maestra. A ver, dime. Mire, yo soy adulto mayor, tengo una prima que la quería meter al asilo de ancianos. Ajá. Pues yo le comentaba que dice, ya me platicó que se habían puesto de acuerdo todos para hacerlo. Entonces a mí me llegó por medio de un mensaje que me preguntaba a mí, y ella no quería, que quería estar con su familia, sus nietos. Yo le comenté, le digo, bueno, pues es que yo la verdad no tengo ningún conocimiento de esto, pero recurre a derechos humanos porque es su decisión, tú decides si vas o no, pero nadie va a decidir por ti. Referente a eso, licenciada, ¿a dónde debe recurrir? Bueno, no es a derechos humanos, porque acuérdense que derechos humanos es un mecanismo y la próxima clase de esta, la siguiente, vamos a dar una clase de derechos humanos. Voy a invitar a alguien que sabe mucho de derechos humanos para que sea más atractiva la clase. Fíjense que, acuérdense que derechos humanos es un organismo público autónomo descentralizado, que es el defensor de los derechos de las personas cuando las autoridades violentan. Pero aquí estás hablando tú de una decisión de carácter particular, que es la familia. ¿Qué es lo que yo y a qué autoridad? Bueno, no por eso el Estado te tiene que dejar sin derecho. Entonces, aquí nosotros tenemos, compañero, una Procuraduría Social y ella puede ir a la Procuraduría Social a presentar esa queja o esa denuncia, porque si ella no quiere irse a un asilo y tiene los medios y tiene su casa, nadie puede obligarla, porque de no ser que esté en un estado de interdicción, que es un estado de discapacidad latente, ellos pueden hacerlo. Y eso siempre y cuando exista hasta un juicio, con una sentencia. De otra manera, y yo creo que a veces es muy penoso, este tipo de situaciones, José Luis, yo creo que son muy desgastantes y muy penosas.
Por eso, José Luis, el fomento, y yo les decía cuando iniciamos esta clase, el fomento a una cultura interna de familia, donde la ley te dice, donde tengamos a través de la educación acciones afirmativas que vengan a valorar la importancia de nosotros, de los niños, de las personas adultas, de los adolescentes, de lo que es respetar los derechos de las personas mayores, de respetar, en otras palabras, a las personas mayores, de valorar la importancia y el significado de tener un abuelito a un lado. Es cuando yo creo que definitivamente, perdón, porque es un tema que me duele, que a lo mejor me duele porque perdí a mi padre hace un año y era un gran abuelo, en donde tú dices, qué bonito es que no me obliguen, que a través de esa cultura el niño diga, respeta a mi abuelo, o estás haciendo las cosas mal, papá. En donde el abuelo no se vuelva un problema. ¿Dónde lo metemos o ahora a quién le toca? Porque nosotros como padres no quisimos eso. Pero desgraciadamente, fíjate, José Luis, que pues es algo, yo creo que no puedes tú tampoco, si tú analizas a tus sobrinos, tú tampoco puedes juzgar radicalmente porque la situación familiar en este momento de las personas es tan difícil. Porque las familias ahora, lo que tú conocías como una familia funcional ahora ya cambió esto. Porque el término de familia ya también se modificó. Y entonces, porque ahora, si bien es cierto, antes se tomaban en consideración otros valores, ahora ya se perdieron esos valores. Por eso es tan importante la cultura, la educación interna como familia. Y lo único que puede hacer uno ahora es, como persona mayor, pues pensar dónde puedo estar mejor. A mí me dicen, ¿qué hacemos? Nos duele mucho meter a mi papá o a mi mamá a una... Y no hay que decir asilos, porque los asilos son discriminatorios y la palabra no puede ni existir ya. A un lugar de convivencia de personas mayores, tú dices, ¿qué puede ser mejor? Que yo económicamente tenga la posibilidad de que él viva atendido, alimentado, con sus medicamentos, con su comida, con su vestimenta, con su aseo, o a dejarlo abandonado porque yo no puedo pagar o no puedo estar o no puedo protegerlo por muchas causas diversas. Yo creo que ahí es donde tú necesitas como familia ponerte a platicar y ponerte sensatamente a decir qué es lo mejor para ti como prima y qué es lo mejor como familia. Los pros y los contras. Claro que esas son decisiones, José Luis, que siempre vas a acabar mal como el cuetero. Porque el primero que no quiere hacerlo es la persona mayor, porque pues, lógicamente tú dices, ¿por qué me van a recluir en un lugar así? Si yo no quiero. Y de hecho, no puedes, si no hay una sentencia que determine una situación de eso, entonces no puedes hacerlo tampoco. O sea, cuando tú llegas a un asilo, lo primero que te firman a un lugar de asistencia, lo primero que a ti te hacen como persona mayor es firmar el acuerdo de voluntad de tú estar en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok, seguimos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Este es otro punto que es tan difícil. Evitar que alguno de sus integrantes realice cualquier acto de abandono, desamparo, marginación, discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia o lo que pongan en riesgo su persona, sus bienes y sus derechos. Entonces, fíjense, muchachos, que aquí, José Luis, la pregunta que tú me estás dando
está contestada en algunas situaciones. Dice, evitar que cualquier miembro de la familia realice un acto de abandono. Y obviamente, si yo como familia no tengo la posibilidad de cuidar a la persona y necesito que mi madre, mi padre, la cuide otra persona o en otro lugar, lo primero es que te dicen, tú no puedes dejar en un estado de abandono. Y si yo necesito, para no abandonarla, desprotegerla o afectarla, llevarla a un lugar, ahí está establecida una situación. La segunda, desamparo, que es lo mismo. Marginación. La marginación, compañeros, es la vulnerabilidad, disminución de tu dignidad como ser, en donde por cualquier causa te marginan, y marginar es perfilar hacia un lado para que tú no tengas tus derechos establecidos en la ley. Entonces te dicen, cualquier causa de marginación. Discriminación, hacer grandes diferencias. Abuso. Y el abuso, compañeros, y la explotación se pueden dar de la misma forma. Son hermanitos conceptuales, porque siempre es causa y efecto. Cuando tú explotas de alguna forma a una persona mayor, estás abusando de ella. Y estás abusando de ella por sus características específicas. La explotación se puede dar desde el punto de vista material e inmaterial. Física, y vamos a hablar de diferentes tipos de explotación. La explotación física, la más sencilla. Tú como persona mayor tienes uso, fruto y disfrute de tus capacidades personales. Por lo tanto, a ti nadie te puede obligar a cuidar a tus nietos. Si no es porque tú como gusto, por una aceptación de carácter personal, lo quieras hacer. Porque el que tú te veas obligado a cuidar a tus nietos es una forma de explotación, de acuerdo a tus características como persona mayor. ¿Sí? Y es un abuso. Otra forma de explotación es el entender que si yo tengo económicamente un medio, me vea obligado a depositarle al hijo o a la hija o a firmar directamente en mis cuentas bancarias para que él haga uso, disposición, uso, fruto y disfrute de mis recursos materiales. Ya sea mi pensión, ya sean mis cosas personales, ya sean mi casa, ya sea mi cargo, ya sean mis posesiones, propiedades y mis propios derechos. ¿Sí? Entonces, como en derecho, yo tengo mi derecho de pensión y yo, fírmale, porque yo soy el que voy a recibirlo y yo voy al banco. ¿Yo no qué? Nunca volví a ver ese dinero. Esa es una forma de explotación. Y es un abuso también. ¿Hay una duda? No. Ok. Aislamiento. Ya dijimos que en otro artículo, en el artículo pasado, que la familia debe de crear un entorno social en donde la persona se ve apoyada en sus necesidades afectivas, en su protección y en su apoyo. Por lo tanto, el aislamiento, compañeros, es una forma de discriminación, de alejamiento, de falta de apoyo, de falta de acciones afectivas y naturalmente de protección. Cuando una afecte se ve aislada, pues, obviamente estás faltando a lo que dijimos en el artículo anterior. Violencia a los que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Y hablábamos ahorita del abuso. Cualquier forma de abuso es parte de esa violencia. La violencia se genera desde el punto de vista física,
moral, material, inmaterial. ¿En qué sentido? Pues cuando existe una violencia obligada, cuando tú realizas una actividad en donde tú no estés de acuerdo, no exista un censo personal para poder hacerlo y te estén obligando a realizar esa acción, estamos hablando de una forma de violencia. La violencia no es únicamente que te peguen o la afectación física o que te lesionen. Una de las violencias más graves que pueden tener las personas mayores son las violencias psicológicas, donde existen sedicias, donde existen palabras que afectan radicalmente a la hora que alguien las comenta y disminuyen la dignidad que tenemos como seres humanos. Y las físicas también, pues son esas violencias en donde te lesionan, donde te golpean. Y también encontramos otros tipos de violencias como son las económicas. Y la violencia económica también es un problema muy grave para las personas mayores porque te dicen o haces esto o te quito lo que tienes. Y ya estamos viendo en esta clase que ni los hijos nos pueden quitar lo que tenemos. Porque quitarlo de una manera violenta, para ser más claros, sin mi aceptación personal, es una manera de ser violentado. Y por eso existe una Procuraduría Social, muchachos, para presentar esas denuncias cuando estemos siendo transgredidos por esta norma. Vuelvo a reiterarlo, como dice, evitar que alguno de sus integrantes realice cualquier acto de abandono, desamparo, marginación, discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia o los que pongan en riesgo su persona, sus bienes y sus derechos. Entonces, cualquier uso de violencia es cuando tú sin querer ponen en riesgo. Ahora, poner en riesgo significa también, compañeros, que en un acto de voluntad tú aceptes arriesgar tus propiedades sin saber los resultados de esa situación, sin saber lo que puede suceder. Y es por eso, y esto es bien importante, que ahora en todos los procesos de orden judicial se le obliga como parte al Ministerio Público que exista un asistente social, que en todas las acciones derivadas de ese proceso se le explique a la persona mayor cuáles son los productos o las acciones que pueden realizarse respecto a ese acto que tú estás aceptando o ese acto que tú estás negando. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, hay muchos ahorita amparos en materia de esto, en donde, mire papá, tú fírmale y se acabó para que me cedas el derecho. Espérate, debe de haber, de acuerdo a la ley, una persona que me asesore, que me explique los efectos legales que va a traer como consecuencia que yo firme esa aceptación, que yo firme esa demanda, que yo haya establecido esa situación porque me la están solicitando. Y les comentaba que hoy hay muchos amparos que se han ganado ahorita, donde una persona mayor dice, oye, a mí me dijeron que hiciera esto, pero yo no sabía de los efectos legales que iba a tener esto. Y por lo tanto, la ley te dice que debe de estar garantizado siempre un asistente social que te explique los efectos y los efectos que puede realizar esa acción en materia legal que tú estás realizando. Es como, muchachos, los niños. Los niños, cada acto en un proceso de niñez un procurador social que defiende los derechos de los niños. En materia de adultas, personas mayores también. Debe de haber un asistente social, porque en diferentes partes de la República le llaman de una forma diferente, que te asesore y garantice. Y que tú sepas y estés convencido de cuando tú estés realizando un acto de carácter jurídico, sepas las consecuencias de lo que va a ocasionar lo que tú estás realizando. ¿Sí? Ok, seguimos. Otorgar una estancia digna, adecuada a sus necesidades
de preferencia en el propio domicilio, a menos de que obre decisión contraria del adulto mayor o exista prescripción personal de salud. José Luis, ¿te das cuenta? Vuelvo a leerlo. Evitar otorgar estancia digna. Y una estancia digna es donde a una persona se le garantice que el lugar donde va a pernoctar y vivir esté dotado de las necesidades suficientes en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de asistencia, para que dignamente vivas. Y la dignidad es una cualidad intrínseca a nosotros, y acuérdense que cuando afecta nuestra dignidad se están violentando nuestros derechos. Y dice, adecuada a sus necesidades, de preferencia en el propio domicilio. Si es mi domicilio, pues no tienen por qué sacarme. Así de sencillo. A menos de que obre decisión contraria del adulto mayor o exista prescripción de personal de salud. Cuando yo como adulto mayor digo, miren, mi casa ya es muy grande, llévenme a un lugar para yo vivir mejor ahí y vendan la casa o cierran la casa. O donde exista una prescripción en materia de salud, que exista un examen técnico de un médico de señalar que esta persona necesita vivir en un lugar con características específicas por su salud, tanto mental como física. ¿Sí? O cuando exista una discapacidad latente, porque quiero comentarles que legalmente el ser persona mayor no tiene como consecuencia una discapacidad. Pero a veces, lamentablemente, cuando somos personas mayores, podemos estar discapacitados. Y para que se establezca legalmente que existe una discapacidad, debe de obrar un estado de interdicción a través de un juez que te señale situaciones de modo, tiempo y lugar y de cuidado de esa persona que no puede valerse por sí ella misma, por este estado de discapacidad. ¿Estamos? Ya sea mental o ya sea físico. ¿Sí? Sí. Ok. Fomentar su independencia, respetar sus decisiones y mantener su privacidad. Claro que el vivir, nosotros dentro de una familia, como cualquier persona, hijo, madre o padre, hay un principio fundamental que es la de que cada quien respetar la privacidad de cada persona, de respetar naturalmente tu independencia y sobre todo respetar el principio de autodeterminación que tiene uno para decidir personalmente lo que quieres o no quieres hacer. Seguimos con el siguiente artículo. Gestionar ante las instancias públicas y privadas el reconocimiento y respeto a los derechos de los adultos mayores. Eso les decía, que una de las obligaciones de la ley es que nosotros como familia sepamos cuáles son esos derechos. Y luego la ley te dice, si la persona mayor, tu madre o tu padre, tienen derechos laborales, asistenciales, sociales, económicos, políticos, administrativos, pues la obligación de la familia es gestionar y ayudar a los padres a garantizar esta serie de derechos. Siguiente. Si quieres, Sandrita, por favor, ir caminando a la siguiente página 8. Gestionar lo conducente ante las autoridades judiciales o administrativas competentes para la realización de actos jurídicos que beneficien los intereses del adulto mayor y los demás establecidos en las disposiciones legales aplicables. ¿Alguna duda? Bueno, dice. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, que es el DIF, deberá tomar las medidas de prevención y supervisión que la familia participa
en la atención de los adultos mayores en situación de riesgo o desamparo, pudiendo solicitar el apoyo tanto de la Procuraduría Social para la asesoría y patrocinio legal que corresponda, como la Unidad Administrativa en materia de atención a víctimas del delito de la Fiscalía General del Estado, para que formulen las denuncias que correspondan y den seguimiento a la averiguación previa correspondiente. Corresponde a la familia procurar que sus miembros adopten pautas de conducta y acciones que favorezcan a lo largo de su vida un desarrollo individual, saludable y productivo, teniendo presente el envejecimiento. Pues, en materia de estos derechos, cuando existe alguna afectación por medio de la familia, ¿a dónde hay que acudir, compañeros? En el estado de Jalisco nosotros tenemos el DIF, que es el Centro de Desarrollo de la Familia Integral. Podemos acudir directamente también a la Procuraduría Social, que está dentro del DIF, que hay áreas para presentar nuestras quejas. Y el DIF también, cuando hay alguna cuestión, compañeros, de afectaciones a esta ley, pues tiene formas naturales de poder participar directamente para tratar de realizar ejercicios de mediación, de conciliación, que garanticen que el derecho de la persona mayor, o también que inicien con una denuncia a solicitud de la Procuraduría Social, porque acuérdense que aquí cualquier persona puede presentar una denuncia en materia de la violación de estos derechos y dar seguimiento a esto cuando tú eres víctima también. ¿Sí? Bueno. No sé. ¿Alguna situación que tengan en lo personal? No. No. Ok. Bueno, si gustan, hasta aquí terminamos los derechos de la familia y seguiríamos la próxima clase, si quieren, con la participación de la sociedad. ¿Alguna duda? No, hasta ahorita, gracias, no. Voy a nombrar lista. Licenciada, nada más le quería preguntar, ¿esta Procuraduría Social es igual en la Ciudad de México? Porque yo soy de la Ciudad de México. Sí. Okay. Es que, mira, aquí en Jalisco, aquí les llamaron ahora, son representantes de ministerios públicos, y aquí cambió la ley, y ahora antes hay ministerios públicos y hay procuradores sociales, que son los que se hacen cargo de los problemas de la familia. Pero de igual manera, en cualquier entidad federativa puede ser ministerio público, que es el representante de la sociedad, y no llamarle procurador social, pero aquí en Jalisco se llaman procuradores sociales. Okay. En el Distrito Federal tengo entendido que es procurador social también. En algunas otras entidades a veces no, que quede claro esto, pero es Ministerio Público, que es parte de lo que marca el artículo 21, el representante de la sociedad es el Ministerio Público, llamado aquí en el Estado procurador social. ¿Por qué? Porque va a procurar investigar, defender los problemas que tiene la sociedad, como es la familia. Gracias, licenciada. Gracias. Dime. Mire, mi prima vive en Puebla. Debe asistir, como te acabo de oír, a la Procu. Ajá. A pasar la denuncia. Sí, es que mira, aquí hay denuncias penales, pero cuando se habla de denuncias de carácter familiar, por eso hay los sistemas de integración familiar, que son los DIFs conocidos, tienen en su área o están creados para poder apoyar y generar asistencia social en problemas que tiene la familia. Por eso son centros de integración familiar. Y ahí, en esos centros de integración familiar, de desarrollo familiar, siempre vas a encontrar un área legal
y el área legal, de acuerdo a nuestra Constitución, es el procurador social o el Ministerio Público, que es donde tú puedes presentar no únicamente denuncias penales, porque estos son problemas familiares. Entonces, ellos, a través del procurador social, cuando hay violencias, pues no van, va a ser una cuestión penal, pero cuando es un problema de integración familiar para poder garantizar alimentos, tutelas, interdictos, de posesión, etcétera, pues van a ser el procurador social el que te va a asesorar y realizar las acciones legales necesarias para facilitar y para garantizar tus derechos. Ok, gracias. Al contrario, sí. Y en un supuesto, por decir algo, ¿cuántas veces si estamos hablando de que se les puede exigir a los hijos, pues entonces no creo que se llegue en armonía a seguir viviendo ahí el adulto mayor, si le estoy exigiendo alimento, le estoy exigiendo amor y le estoy exigiendo todo, pues ya no va a haber en armonía todo eso, sino al ratito van a estar todos peleados y todos a fuerzas dando lo que no quisieron dar en su momento, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos adultos mayores? ¿Los retiran, los llevan a alguna casa o qué pasa? No, bueno, pues aquí mira, aquí el problema es de entender que debe de haber una cultura que se ha acabado, porque antes la persona mayor, en la mayoría de las sociedades existentes, a través de los siglos, eran los que mandaban, eran a los que se les respetaban, y nadie podía ir en contra de un derecho de esa persona. Era el pater familias. Pero con el tiempo, pues las conductas, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios, los estereotipos que se han modificado tanto desde el punto de vista de la familia, la pérdida de valores, la pérdida de esos valores que traen como consecuencia la poca sensibilidad que podemos tener para el trato de mayores, de personas mayores, pues que esto se ha modificado, ha hecho que pues existan ahorita problemas muy graves en materia muy disfuncional del cuidado de las personas mayores. El punto aquí es que pues tú debes de entender que tienes derechos y que puedes hacer valer esos derechos. Ahí me queda clarísimo que a veces hay familias de 20 y gentes de 8 hermanos y uno es el único que se preocupa por el padre. Uy, sí. Pero esto no indica a que tú como hijo puedas valer y hacer valer los derechos que tiene tu madre o tu padre respecto a tus hermanos, aunque se peleen, porque esto siempre va a acabar en un problema de carácter familiar, en una pelea, lamentablemente. Pero bueno, pues a mí como abogado me ha tocado checar y ver cómo hay estados de donde se han perdido las relaciones radicales, pero se han defendido los derechos de las personas mayores y se acabó con la voluntad. Porque que tú seas persona mayor no significa que estés discapacitado. Ojo. Ok. Pero a veces, que tú llegues a una edad, trae como consecuencia que te veas discapacitado, que son dos cuestiones distintas. Tú como persona mayor tienes el derecho a tu libre determinación de poder acceder a tus propiedades, a tus derechos, a tus posesiones, a tu autodeterminación para decir qué es lo que voy a decidir yo en mi vida. Como dice la ley, de no ser que tengas un estado de salud que no te lo permita y que otros tengan que naturalmente tomar una decisión por ti, o cuando tu derecho consensado en personal digas, yo ya no quiero esto y voy a darte a ti esto, pero por una cuestión de carácter personal, no de obligación, o porque sea parte de una violencia, de un abuso emocional, físico, mental, que me vea obligado a hacer. ¿Ok? Bueno, ¿lista? Entonces, ahora sí, José María. Ilvia Luz. María de Jesús Carrillo. José Luis. Por ahí lo quito.
Cruz Varela, Presente, maestra. María Eugenia de la Rosa, Presente, maestra. ¿Me escucha? Rebeca, sí. Rebeca Marta del Río, Presente, maestra, y gracias. Aide Durazo, ¿será? Aida Durazo, sí, perdón. Presente, maestra. Sandra Angélica Flores, María Rebeca, Presente Galindo, presente. sí. Francisco Gallegos González, Presente, maestra. Buenos días. Gracias. Juan Manuel Gómez Mendoza, Presente, maestra. Beatriz González Landel, María del Rosario Gardón, Rosa María Manríquez, Presente, maestra, y gracias. Aurora Navarro González, Humberto Oropesa Ávila, Elba Ortega Saldaña, Margarita Pérez Becerra, Presente, maestra. Alfredo Quintero Hernández, Joaquín Reyes Ramos, Presente, maestra. hola, María Guadalupe Sánchez Ortega, Presente, maestra. María de Jesús Sánchez Buenrostro. Ok, bueno compañeros, pues nos veríamos la próxima semana. Oigan, por ahí les envié un video que me gustaría mucho que los que tengan oportunidad de verlo, lo vean, que es un video que dura media hora, que son los derechos de las personas mayores desde los derechos de las personas mayores de acuerdo a la Organización de Estados Americanos y ONU. Ah, ok. Ok, Sí, gracias. maestra, muchas gracias. Buen día a todos, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego. Buen día. Un abrazo, Gracias. maestra. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Besos. Gracias.